Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8, la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Hoy vamos a hablar del municipio de Santa Lucía y para ello tenemos a don Julio Ojeda, candidato del Partido Socialista Canario a la alcaldía de dicho municipio. Muy buenos días, bienvenido, Julio. Buenos días, María, muchas gracias por invitarme, como siempre. Coméntanos un poquito el acto del pasado 29 de enero. En el Pleno de Santa Lucía se tomó en consideración la renuncia del acta de tu compañero José Luis Pérez, que ocupaba la misma. ¿Y cómo fue esa despedida y las expectativas del mismo? Bueno, antes que nada poner en valor y agradecer el trabajo que a lo largo de todo este tiempo ha desarrollado nuestro compañero José Luis Pérez González al frente de los socialistas de Santa Lucía en el Pleno Municipal. Un trabajo en el que ha dejado un valor increíble y ha apostado siempre con coherencia a los principios socialistas en este Pleno. Además fue un acto muy entrañable porque tuvo palabras agradables para todos, desde los mismos compañeros y compañeras del Pleno Municipal, como también hacia el resto de los compañeros de partido, y también las palabras más emotivas, claro está, fueron las que dedicó a su familia. Es indiscutible el talante y también la huella que ha dejado José Luis en el Pleno de Santa Lucía, y lo cual para los socialistas de Santa Lucía es un orgullo tremendo el haber contado con José Luis Pérez González al frente de nuestra concejalía en el ayuntamiento, y ha dejado el listón muy alto, evidentemente. Y bueno, yo que sí espero es que próximamente, cuando yo tome posesión de ese acta, intentar continuar con el trabajo serio y constante que ha desarrollado José Luis, y siempre apoyar y promover todas esas iniciativas o cuantas iniciativas favorezcan el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Santa Lucía. Hace una semana, Julio, el grupo de gobierno se alegraba del descenso de la tasa del desempleo en Santa Lucía. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre este tema? Bueno, sin lugar a dudas, la tasa de desempleo en Santa Lucía no da ningún motivo de alegría, precisamente todo lo contrario. Además, a mí personalmente, y mi opinión es que me parece una crueldad por parte del grupo de gobierno el utilizar las cifras de una manera tan a la ligera, y sobre todo teniendo en cuenta que esta problemática, la problemática del desempleo, afecta a muchos ciudadanos y ciudadanas de Santa Lucía. Con respecto a noviembre, que es un poco el balance que ellos hacen, hay un bajón en lo que son las listas de desempleo en Santa Lucía, concretamente 245 desempleados menos. Bueno, nosotros investigamos un poco sobre el tema y consultamos las cifras de la Seguridad Social, y descubrimos que tan solo 80 de esas 245 personas fueron contratadas. Solamente se registraron 80 contratos nuevos, quedando la cifra de desempleo en Santa Lucía en el mes de diciembre en 10.057 personas. Estas 80, es decir, si hay 245 que se han dado de baja como solicitantes de empleo y 80 que son dados de alta, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, ¿dónde están esos 100 y pico personas que no aparecen en ningún lado? Y los socialistas lo que hemos descubierto es que básicamente todo se debe a que mucha gente ha dejado de estar inscrita en el Servicio Canario de Empleo, pues porque se les ha olvidado fichar o firmar su tarjeta DARDE, o porque simplemente han visto que no les llaman o se han aburrido de esperar. Y especialmente debido al abandono de las personas extranjeras que ha habido en el municipio de Santa Lucía a lo largo del 2014. Son algo más de 1.100 personas de nacionalidad extranjera que residían en nuestro municipio, y que por unas razones u por otras, me imagino que por la falta de oportunidades, habrán decidido trasladar su residencia o volver a sus países de origen, lo que viene a representar un 11% de la población extranjera de Santa Lucía. Con lo cual todo nos lleva a pensar que realmente estas cifras no dan opción a tener ningún tipo de
alegría además se compara y ellos ponen o comparan exactamente con el año 2011, que las cifras se equiparan al año 2011. Y también se alejan esas cifras cuando las cifras de paro en Santa Lucía o de desempleo, o de demandantes de empleo, porque no es lo mismo la gente que está parada que la gente que está inscrita en el Servicio Canario de Empleo, siempre estuvo por debajo de los 10.000 solicitantes o demandantes. Incluso en el mes de mayo de ese mismo año la cifra se situaba pues cerca de los 9.500, muy alejada de esos 10.057 que de los que ellos en este caso presumen. Y otro dato del que nos hemos percatado al realizar esta investigación es que justamente desde 2011 hasta 2014 en el municipio de Santa Lucía se han destruido nada más y nada menos que 500 empleos. O sea que con lo cual los datos y las cifras son alarmantes, no dan lugar a dudas de que la situación es sangrante y que evidentemente ha sido una crueldad por parte del grupo de gobierno el intentar utilizar estos datos de una manera partidista. Otro tema es, también aludían a potentes medidas puestas en marcha por el Ayuntamiento de Santa Lucía para combatir el desempleo. ¿Son estas medidas las adecuadas para paliar o disminuir la cifra de desempleados? Es curioso que en el Ayuntamiento de Santa Lucía se haya producido en estos momentos un interés por el desempleo cuando realmente a lo largo de estos últimos tiempos han estado mirando directamente para otro lado, ¿no? O sea, no se han hecho unas políticas realmente efectivas de empleo. Y es justamente ahora cuando estamos en la recta final y casi en pre-campaña electoral, casi no, en pre-campaña electoral, cuando realmente han manifestado su interés y su intención por preocuparse por las cifras de la tasa de desempleo en el municipio de Santa Lucía. Se da la paradoja además de que el grupo de gobierno, cuando los datos son negativos, aluden a que no es una competencia municipal las tareas de empleo. Pero sin embargo ya vemos que cuando las cifras son medianamente, o ellos pueden inducir a hacer pensar que la situación con respecto al desempleo son favorables, aprovechan y se quieren apuntar el tanto con respecto a la mejora del empleo. O sea, no entiendo muy bien cuál es su tesitura en este caso. O es competencia o no es competencia, le damos las gracias o no le damos las gracias, que evidentemente ha quedado claro por lo que ya comentaba anteriormente, que las cifras de desempleo no dan ningún tipo de lugar a dudas con respecto a su crueldad y a su... Bueno, pues las cifras son contundentes. Claro, porque en época de Navidad y rebaja baja un poquito, pero después vuelve otra vez a... Claro, se produce en esta época del año una estacionalidad con respecto al empleo que se genera, ¿no? O sea, está la campaña de Navidad, el comercio tira mucho de contrataciones para reforzar su plantilla en estas épocas. Y ya hay que tener en cuenta que también el hecho de tener empleo no es como antes, que tenía un empleo, tenía la posibilidad de vivir y vivir más o menos bien. Ahora mismo puedes tener un empleo y estar en unas situaciones tan precarias que realmente puedes seguir en situaciones prácticamente de pobreza. De todas maneras, un poco las propuestas que han generado el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Lucía viene a ser algo así como que te pica el codo y te rascas el pie, porque no han contribuido para nada a mejorar las situaciones de desempleo. No se ha potenciado el comercio, no se ha potenciado el turismo, que son espacios donde la creación de empleo pueden ser importantes. Hablan de planes, hablan de proyectos, hablan de actividades encaminadas a desarrollar o potenciar el empleo en el municipio de Santa Lucía. Yo echo de menos que cuando se habla de planes, programas y proyectos, echo de menos que se hable también de objetivos, de contenidos, de resultados, de impactos. De eso no hemos escuchado nada, o yo por lo menos personalmente no he escuchado nada, con lo cual me da a mí que pensar que estos planes, proyectos y programas para potenciar el empleo en Santa Lucía no son nada más que humo. Otra de las propuestas o otras cosas que comentan es que están muy comprometidos con el sector primario,
cuando realmente el municipio de Santa Lucía es el municipio que tiene el agua más cara de toda la zona. Con lo cual, si se quiere potenciar el sector primario, es importantísimo economizar o dar ayudas en este sentido, ya que por muchas ferias que tú hagas para mostrar todo el buen hacer y todos los productos de calidad que hay en el municipio de Santa Lucía, si no se potencian desde la ayuda al sector primario, economizando y abaratando los costes del agua para mantener los cultivos, por ejemplo, y el ganado, evidentemente poquísimo están haciendo, o también aluden campañas promocionales para potenciar el consumo en el municipio, que al final terminaron un poco descafeinadas y convirtiéndose más en una campaña de promoción de imagen de una recién alcaldesa que tomó posesión, más que realmente para potenciar el consumo en el municipio. Además, una campaña que se basó prácticamente en el municipio de Santa Lucía, y muy poco fuera del municipio, con lo cual creo que el objetivo de atraer consumidores de fuera del municipio... Y atraer turistas, Julio, o sea, atraer turistas desde el punto de vista de potenciar la riqueza del sector primario que tiene Santa Lucía. ¿Dónde exponen esos productos? ¿Hay algún tipo de infraestructura, mercado, ganadero? Mercado no hay en estos momentos. Hay un proyecto sempiterno que está ahí parado, que es el mercado municipal, que no se ha terminado de inaugurar. Existen ferias puntuales que se hacen a lo mejor en la Avenida de Canarias, o la feria que se hace, pero que es a nivel genérico, en Santa Lucía los domingos, o cada 15 días en la carpa. Pero no existe un espacio donde exponer todos esos comercios. Hay que tener en cuenta que Santa Lucía, siendo un municipio que está al lado del municipio de San Bartolomé de Tirajana, un municipio turísticamente importantísimo a nivel de Canarias y por supuesto de toda España, y Santa Lucía vive de espaldas a esta realidad, con lo cual no existe una oferta en los espacios turísticos para potenciar y dinamizar el acercamiento de los turistas. Los turistas que llegan son turistas que se informan, que indagan, y evidentemente Santa Lucía, con un poco que te informes, tiene un potencial importante y un atractivo turístico impresionante, con lo cual esas personas que vienen motivadas sí que se acercan hasta Santa Lucía, pero nos perdemos otro montón de turistas que en esos días, a lo mejor en los que no hace sol, apetece algo más que piscina o playa, o no tienen la posibilidad de utilizar esos recursos, que puedan acercarse hasta Santa Lucía. No está señalizado el punto de información turística. Los turistas y las turistas que llegan a Santa Lucía, casi todos los está absorbiendo el centro comercial, que sí hace una labor de captación en la zona turística, y a la cual se accede también muy fácilmente. Entendemos que una conexión directa desde la zona turística, no con el centro comercial, que está muy bien, sino también con la zona céntrica del municipio, o de la zona comercial como vecindario, vendría muy bien para generar comercio y dinamizar todo lo que es el consumo en esa zona. Entendemos que es una lástima y un error muy importante el vivir de espaldas a esta realidad y a esta fuente de ingresos y generadora de riqueza en nuestro municipio. Otro tema es el windsurfing o el surfing, que solamente son una época puntual, Julio, realmente no se potencia sino esos 3 días, y cuando hay viento, como comentaba antes de entrar en antena, ¿no? Claro, de hecho Pozo Izquierdo es reconocido mundialmente por las condiciones que tiene para la práctica del windsurf. Efectivamente hay muchas personas, aquellos deportistas que lo conocen, que acuden de manera regular y hacen sus entrenamientos y practican el windsurf en esta zona. Pero sí es cierto que lo que es el potenciar esta zona como referente o como atractivo turístico también es una laguna importante. Está el Centro Internacional de Windsurfing, que lo explota una empresa privada, y que entendemos que no se está obteniendo el rendimiento
que se debería o se podría, tanto a los deportistas, no solamente como específicamente dentro del windsurf, sino como un punto de encuentro para un montón de prácticas deportivas, como puede ser el ciclismo, etcétera, etcétera, o la natación a nivel de mar abierto y demás, que reúne las condiciones, buenas condiciones para potenciarlo. Es cierto que en ese sentido las propuestas que los socialistas y las socialistas de Santa Lucía tenemos en marcha sí tienen en cuenta todo este tipo de cuestiones de cara, porque entendemos que el desempleo, que sí, que para nosotros sí es realmente una prioridad para los socialistas y las socialistas de Santa Lucía, es una prioridad el desempleo. Si no potenciamos el desarrollo económico de nuestro municipio desde todos los ámbitos, es imposible generar riqueza y generar bienestar a través del empleo en nuestro municipio. Porque el comercio no solamente la Avenida de Canarias, entonces, ¿no? Porque realmente las calles que están aledañas a la Avenida de Canarias realmente prácticamente a veces están semi-muertas. Vecindario es un lugar con un potencial comercial tremendo. Y cuando hablo de vecindario a nivel general. No hablo específicamente de la Avenida de Canarias y no hablo específicamente, única y exclusivamente de la zona o el tramo peatonal de la Avenida de Canarias, que es donde se están centrando todas las actuaciones del gobierno, del grupo de gobierno. Entendemos que la Avenida de Canarias también es doctoral. También es Valo, es una zona comercial kilométrica que abarca diferentes comercios de diferentes tipos. Entendemos que hay que potenciar el consumo en todos ellos. Si bien es cierto que la Avenida de Canarias, la zona y el tramo peatonal, después de esta intervención, reúne otra serie de condiciones que evidentemente después de esa apuesta tan importante es urgente dinamizarla, ¿no? Y es ahí donde tienen principalmente el grupo, el escollo, porque no tienen ideas, no están sabiendo encauzar dinámicas que permitan fortalecer el tejido comercial de la zona comercial de Avenida de Canarias. Si ya para la Avenida de Canarias en la zona peatonal les está costando dinamizar cuando ya de por sí el entorno es propicio, pues imagínate cuando en Doctoral no cuenta con una avenida peatonal, no cuenta con otra serie de cuestiones, con un servicio de transporte que te comunique fácilmente con esa zona o con la zona de la Avenida de la Unión o la calle Fernando Guanarteme. Son vías comerciales importantes y luego no olvidarse tampoco de los barrios, que siempre se vive muy de espaldas a los barrios. En los barrios hay una cantidad muy importante de pequeño comercio, de autónomos, que se necesita también potenciar y ayudarles para que ese tejido económico no se pierda, sobre todo además porque esos pequeños empresarios, aparte de dar ese servicio, se terminan convirtiendo en un elemento vertebrador de ese barrio en concreto, porque además se terminan convirtiendo en el punto de encuentro de los vecinos y vecinas que van a comprar allí su pan, su embutido, su yogur, aquellas pequeñas cosas que les hacen falta para el día a día, así como una peluquería, una frutería, etcétera, ¿no? Entiendo que hay que intentar tener las miras, como bien comentaba Patricia Hernández en uno de sus mítines, que hay que poner las luces largas. Y creo que en Santa Lucía y al grupo de gobierno lo que le hace falta es mirar al futuro con esa amplitud de una manera integral, ¿no? Poner las luces largas y bueno, intentar buscar soluciones para no un futuro próximo, sino también lejano. ¿Cuál sería tu valoración respecto a los servicios sociales, ayudas a domicilio? ¿Cómo lo ha desarrollado el grupo de gobierno, Julio? Bueno, Santa Lucía cuenta, o el grupo de gobierno gestiona, por ejemplo, los servicios sociales de una manera centralizada. Nosotros, para los socialistas y las socialistas de Santa Lucía, entendemos que estos servicios tienen que estar más cerca de la ciudadanía. Y entendemos que en cada uno de los barrios tienen que existir unidades de trabajo social que no solamente faciliten el acceso
de la ciudadanía a estos servicios, sino que también sean un elemento que dinamice la participación, la integración y el progreso en cada uno de los barrios de Santa Lucía. Santa Lucía es un municipio que cuenta ya con cerca de 70.000 habitantes, aunque se ha estancado un poco el crecimiento, porque el grupo de gobierno dice que mantienen los recursos a pesar de que han seguido subiendo la población. Santa Lucía solamente ha subido su población un 0,02%, es decir, que es algo absolutamente casi imperceptible, pero aún así es una población de 70.000, de casi 70.000 habitantes. Prestar los servicios como servicios sociales de una manera centralizada entendemos que no es operativo, porque hay muchas personas que se quedan fuera de esos servicios y se quedan sin esas atenciones que en estos momentos en los que hay muchísimas familias que lo están pasando tan mal, no se da avío a responder. Incluso hay situaciones en cuanto a la gestión de los servicios sociales. Hubo una época incluso en la que habían colas para atender a los servicios sociales. Los usuarios y las usuarias tenían que asistir al ayuntamiento y hacer colas antes de que abriera el ayuntamiento y se les facilitaba un número y había mucha gente que se quedaba fuera de ese servicio y tenían que volver a intentarlo al día siguiente. Afortunadamente esa situación se ha ido solventando con el tiempo, se ha ido dotando y bueno, entiendo que no es suficiente, porque sí es verdad y yo quiero reconocer el trabajo que hacen los profesionales que trabajan en los servicios sociales de Santa Lucía, que es un personal muy competente, pero donde está el problema es en la actitud política, donde no se están gestionando los servicios sociales de una manera adecuada, rentabilizando ese potencial tremendo que tenemos de un personal muy competente, mejorando la coordinación de los servicios y la interacción entre los mismos y haciendo propuestas desde cada uno de los ámbitos de los servicios sociales. Otra pregunta, Julio, has continuado con las visitas en el mes de enero al casco de Santa Lucía. ¿Qué impresiones has obtenido de este asunto, de las visitas, de la quedada, ¿no? La verdad es que para nosotros y nosotras, las quedadas estamos muy orgullosos de esta actividad que nos permite, nos da el pretexto para acercarnos a cada uno de los barrios del municipio de Santa Lucía y nos permite estar cerca de la gente y además en su entorno, conociendo cuáles son sus problemáticas. La gente se acerca además a hablar libremente con nosotros, a hacernos propuestas y también a criticarnos, porque también desde la crítica se aprende y tenemos además la oportunidad de escuchar y de poder dar alternativas de solución a sus problemáticas y a su día a día. La última que realizamos fue a Santa Lucía Casco, que es una zona del municipio que yo entiendo que está estancada desde el punto de vista socioeconómico por esa falta de vinculación del turismo con el sector primario, con ese potencial que tiene Santa Lucía desde el punto de vista cultural, todas esas tradiciones que además conservan con tanto trabajo muchos vecinos y vecinas de esa zona que luchan por mantener todas esas tradiciones vivas. Bueno, pues se sigue viviendo de espaldas a esa realidad y yo entiendo que el casco de Santa Lucía además tiene posibilidades para ser incluso autosuficiente desde el punto de vista del empleo, ofertando servicios a los muchos turistas, porque llegan muchos turistas a Santa Lucía que los ves deambulando por el casco, que disfrutan de ese entorno maravilloso que es el casco de Santa Lucía, pero que después, sin embargo, no se les está ofertando un valor añadido a ese paseo, que conozcan nuestro aceite, que conozcan nuestra aceituna, que conozcan la almazara, cómo funciona, en qué consisten nuestras fiestas populares, el Aragán, la fiesta de los labradores, nuestro mejunje. Hay un montón de valores y de tradiciones que hay que intentar trasladar al turismo. Y además se cuenta con un potencial tremendo porque la ciudadanía de Santa Lucía Casco es muy consciente y conocedora además de todas esas tradiciones.
y es una pena que no se vincule. ¿Tiene no museo Santa Lucía? ¿Museo de ese tipo? El No, museo de no hay museos Santa vivos, Lucía. por ejemplo, como tienes en la aldea. En la aldea. Por ejemplo, Santa tiene una Lucía, ruta de museos vivos. Santa Lucía reúne las condiciones adecuadas para trabajar desde el punto de vista comunitario, como se ha hecho en la aldea y en otros municipios a nivel de todo el territorio peninsular. Reúne los requisitos para hacer un trabajo desde ese punto de vista. Pero no existe la intención, no existe la voluntad, y sí es verdad que los vecinos y vecinas se quejan de la apatía a la que se les induce desde el grupo de gobierno municipal. Es un lugar además que está hasta cierto punto no aislado, pero sí de dificultad para tú moverte hasta la zona de vecindario, pues tienes que coger un coche y un traslado de media hora, carretera de los Cuchillos, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues yo entiendo que también es merecedora el casco de Santa Lucía, y de ahí nuestras propuestas de descentralización, de que Santa Lucía cuente con una serie de actividades por la tarde para que el casco pues pueda estar dinamizado, y de ahí gestionar un trabajo comunitario a través del cual se genere riqueza. Cuenta, por ejemplo, con un mercado. Santa Lucía sí cuenta con un mercado pequeñito, que está mal señalizado, o sea, es muy difícil porque está además en plena curva. Como no vayas muy listo, como que te lo dejas atrás y además no lo ves, ¿no? Donde están los artesanos y las personas de Santa Lucía y agricultores y agricultoras vendiendo sus productos. ¿Ese mercado que es todas las semanas, cada 15 días? Los domingos, única y exclusivamente. Cuando es un mercado que podría estar abierto entre semanas, o si no todos los días, pero la mayor parte de los días de la semana, sí intentar tenerlo abierto para que esos turistas que llegan puedan hacer uso de él, así como la instalación de una oficina de información turística que oferte todo ese tipo de cuestiones. Aparte de otras cuestiones más del día a día y de mejoras que hay que hacer en el municipio, todo eso fueron las preocupaciones que nos trasladaron los vecinos y vecinas de Santa Lucía. Nos quedan poquitos barrios que visitar, y en los próximos meses ya iremos cerrando. ¿Y percibe, Julio, diferencia entre unos barrios y otros desde el punto de vista de infraestructura, de parques para los niños? Santa Lucía es un municipio que cuenta con una infraestructura importante, muchas de ellas cerradas en casi todos los barrios. Es cierto que hay barrios que cuentan con un centro sociocultural que igual no lo tienen otros barrios. Se gestiona mucho la actividad cultural en los barrios a través de las asociaciones de vecinos. Hay asociaciones de vecinos que son más interactivas, más hiperactivas, quería decir, perdón, y otras asociaciones de vecinos que son menos. Yo entiendo que el derecho al acceso a la cultura debe ser universal en Santa Lucía, y en estos momentos no se está garantizando porque no se dan las circunstancias propicias para ello. Y sí es cierto que hay barrios que bueno, pues que no están igual dotados que otros, ¿vale? Y al margen de eso, hay barrios que necesitan también más apoyo que otros. Y ahí yo creo que es donde está la diferencia y donde está la dificultad, y es donde hay que incidir. Porque todos los barrios no son iguales, en todos los barrios no hay las mismas problemáticas, no hay las mismas necesidades, con lo cual hay que intervenir en cada uno de ellos de una manera distinta. Y hay que ser, aparte de ser equitativo, hay que tener en cuenta también quién lo necesita más y quién lo necesita menos. Y entiendo que en ese sentido sí se está fallando. También teniendo en cuenta que Santa Lucía lleva ¿cuántos años gobernada por Nueva Canaria? Unos 35 años, o sea, 36, tiempo han tenido, ¿no? 36, la población también ahora se ha estancado, pero Santa Lucía ha crecido enormemente. Claro, todos los problemas que tenemos en la actualidad en Santa Lucía, no tenemos a quién echarle la culpa, o sea, han sido las mismas personas que han estado gobernando a lo largo de todo este tiempo. Habrán tenido sus aciertos, evidentemente, pero también los errores ya van pesando, y mucho, sobre todo cuando se gestiona de una manera poco transparente, cuando ya no se da respuesta a las necesidades de la gente, y no hay proyecto, yo siempre lo he dicho, no hay proyecto político que dure 36
años ni ciudadanía que lo resista. Es que llega un momento en el que las ideas se te acaban. Por mucho que tú quieras regenerar, no es imposible, porque el problema está en el proyecto. Es un proyecto que ya está viejo, que ya no da respuesta, que se basa, incluso estamos hablando de formas de hacer política que vienen del siglo pasado. Vienen del siglo pasado. Y la ciudadanía está demandando otra serie de cuestiones que en estos momentos hay una incapacidad manifiesta para darle solución por parte del grupo de gobierno de Santa Lucía, del grupo de gobierno de Nueva Canarias. No hay soluciones. Están haciendo lo mismo, repitiendo, repitiendo y repitiendo, y no se está dando solución, y no están viendo, y no están atentos, y no son receptivos a los problemas de la ciudadanía. Ahí estaba lo que decía antes, al comienzo de la entrevista, Marián. 4 años, y es ahora cuando se acercan las elecciones, cuando han descubierto que la prioridad del grupo de gobierno tiene que ser el desempleo. Cuando 3 años anteriores las cifras de desempleo, y siguen siéndolas, son devastadoras en Santa Lucía. Y las políticas de empleo, no políticas de empleo en sí, sino políticas que refuercen el desarrollo del municipio, no se han llevado a cabo. Claro, porque ¿qué potencial tiene Santa Lucía? El potencial que estás hablando, por ejemplo, el sector primario, no se ha potenciado ese sector con objetivos a corto y a largo plazo. Te lo comentaba antes, el principal o uno de los principales problemas que tiene el sector primario es el coste del agua. El agua es cara, y además últimamente no ha llovido la presa de las Orruedas, lo que es la red que abastece de agua normalmente a los cultivos. No hay, porque la presa de las Orruedas y lo que es la presa de ese entorno por el norte se ha llovido más este año, y ha sido más generosa la lluvia, pero por el sur no lo ha sido tanto, con lo cual el agua se ha encarecido. Y además el coste del agua no impide que el agricultor pueda además introducir sus productos de una manera competitiva en el mercado. Si el agua es cara, el agricultor tiene que subir el precio de su producto, con lo cual luego es imposible competir y poder introducir los productos de nuestro propio municipio, incluso en las grandes superficies. No están introducidas en la grandes superficie. Nuestro aceite no está en la grandes superficie y no está lo suficientemente promocionada. La almazara, hay muchas personas que acuden a la almazara de Santa Lucía para prensar su aceituna, y consideran muchas veces irse a una almazara privada les sale mucho más barato que ir a la almazara pública. La almazara pública está sobre el 20%, cada vez que exprimen aceituna, un 20% de esa aceituna se la queda a la almazara, mientras en la privada está alrededor del 10, del 15%. Mucha gente opta por irse a la almazara privada. Esa es la forma que tiene el grupo de gobierno de apoyar la agricultura. Está muy bien hacer una feria, porque está muy bien y es complementaria, pero echo de menos el sacar los productos a través de una feria, sacar los productos de Santa Lucía fuera de Santa Lucía, que la conozca la ciudadanía de Gran Canaria nuestros productos, y que sepan y conozcan nuestros sabores, que conozcan el potencial de nuestros productos, que es desconocido, y que la gente, pues, a la hora de consumir, por ejemplo, un aceite de calidad con un sabor tan específico como es el de Santa Lucía, con una aceituna que es única por las condiciones climáticas que hay en nuestro municipio, yo creo que eso se merece una oportunidad, el sacar pecho y ofertarla con orgullo en cualquier otro espacio. Con lo cual, el sector primario está muy o bastante abandonado, y queda muy bien esa foto de una feria que apoyamos el sector agrícola. Yo agradecería, y los agricultores agradecerían, menos fotos en las ferias y más medidas reales para abaratar, por ejemplo, el coste del agua en nuestro municipio. ¿Cuál es el ambiente, Julio, preelectoral que se respira en Santa Lucía? Estamos en el mes de febrero, marzo, abril, mayo, más o menos, ¿cómo ves el ambiente? Bueno, ya falta poquito para las elecciones. Todos los partidos políticos debieran estar calentando motores de cara a la próxima cita electoral. En Santa Lucía estamos un poco expectantes con respecto a ver qué es lo que va a pasar.
porque salvo Nueva Canarias y el Partido Socialista, el resto de formaciones políticas que yo sepa, que yo conozca, igual me estoy equivocando, han dado a conocer quién es su candidato o candidata a la alcaldía de Santa Lucía, lo cual pues parece que esté todo un poco tranquilo. A mí sí de verdad que me da la impresión que el Partido Socialista ha sido el único que se ha tomado en serio las elecciones del próximo mes de mayo, y sí tengo la impresión de que nos presentamos con los deberes hechos, con un programa electoral del que después a lo mejor si te parece hablamos un poquito y lo comentamos un poco por arriba, pero nos presentamos a los próximos comicios con los deberes hechos, habiendo estado con la ciudadanía, escuchando sus propuestas, pateando cada uno de los barrios de Santa Lucía a lo largo de estos 4 años, no ahora cuando se acercan las elecciones. Esto es un trabajo constante que se lleva realizando desde hace 4 años, escuchando a aquellos sectores vinculados al desarrollo económico y social del municipio, con los comerciantes, con los profesionales de la educación, etcétera, etcétera, escuchando y palpando cuál es la realidad de nuestra ciudadanía. Y te hablaba con esto de las quedadas y con lo de acercarse ahora, porque por ejemplo desde el grupo de gobierno de Nueva Canarias están llevando a cabo unas asambleas que ellos llaman barrio a barrio, y que yo siempre lo considero, o siempre he puesto el ejemplo cuando me hablan de esto, siempre he dicho, me viene a la cabeza el título de la película, ¿por qué lo llaman amor cuando quieren decir otra cosa o quieren decir sexo? Y yo creo que esto es lo que está ocurriendo en Santa Lucía. Se parapetan tras la responsabilidad de acercarse a los barrios como miembros del grupo de gobierno, cuando, desde mi impresión personal, lo que hacen es realmente una actividad política, y utilizan además esta actividad política utilizando medios públicos, es decir, esto se está financiando con dinero que ponemos todos y todas las ciudadanas, todos los ciudadanos y ciudadanas de Santa Lucía. Y ellos están recogiendo propuestas para su programa electoral que lo están haciendo, pues soy yo desde mi punto de vista, de una manera, bueno, pues malintencionada. ¿Vale? Y yo entiendo que la manera de acercarse a los barrios, porque además ellos se acercan ahora, ellos ya se acercan, pero después, una vez pasen las elecciones, que me digan a mí los representantes de los barrios cuántas veces lo ven, si no es en las fiestas, cuántas veces se sientan en un tipo de asamblea como las que están haciendo ahora. Es decir, las están haciendo ahora, los próximos 4 años se van a olvidar de los barrios como han hecho hasta el momento, y así están los barrios como están en Santa Lucía. Y yo sí a lo que les invito es a que hagan lo que hacemos desde el Partido Socialista, a patear los barrios, a estar donde está la ciudadanía, no en un salón con un plasma detrás, vendiendo y con un marketing, no, estando en la calle, pateando y hablando y escuchando y palpando la problemática que hay en Santa Lucía. Tal vez si hicieran eso, pues las políticas sociales serían otras, las políticas de empleo serían otras, y así pues con cada uno de los sectores que inciden en el bienestar de la ciudadanía de Santa Lucía. Julio, para ir finalizando, ¿cuáles son las prioridades de los socialistas de Santa Lucía para los próximos comicios electorales? Bueno, está claro, y esto no es una intención ni lo estamos diciendo ahora cuando se acercan las elecciones, para los socialistas de Santa Lucía, nuestra principal prioridad es el desempleo. Poner en marcha todas aquellas medidas que nos permitan combatir de una manera integral esta situación acuciante que están viviendo miles o centenares de familias en nuestro municipio. Hay que buscar solución. La manera de hacerlo es a través de promover
políticas que dinamicen el desarrollo económico de nuestro municipio. Es cierto que las políticas de empleo no son competencia del ayuntamiento, pero sí debe ser una preocupación y una ocupación del ayuntamiento el intentar buscar solución a este problema. Y la manera de hacerlo es potenciando ese desarrollo económico. Estar pendiente también de aquellas situaciones de exclusión que están provocando esta situación de crisis que en Santa Lucía también se está viviendo, y hay que buscar soluciones y potenciar a través de las redes de los servicios sociales y descentralizando estos servicios, dar solución en cada uno de los barrios a la problemática que están viviendo todas estas familias. La descentralización es otra de nuestras prioridades importantes. Dotar a los barrios de dotaciones que les permitan potenciar su integración, la integración de la ciudadanía, la implicación de la ciudadanía en la búsqueda de soluciones y en la búsqueda y en el intentar crecer todos juntos. La participación. La participación es importantísima. De hecho, uno de los pilares fundamentales en nuestro programa es la participación, porque entendemos que la ciudadanía demanda cauces para participar, para conocer en qué se gasta su dinero. Y la única manera de hacerlo es a través de promover la participación de una manera descentralizada, que participe todo el mundo, todo el que quiera, no solamente aquellas personas que por afinidad política o por simpatía pues participan. No, queremos también que se sumen a esta participación aquellas personas críticas, porque también tienen mucho que aportar al crecimiento de nuestro municipio. Y por último, y no menos importante, aunque también de manera transversal, la transparencia. Los ciudadanos y ciudadanas demandan conocer en qué se gastan todos y cada uno de los céntimos que se recaudan en el municipio. Y no solamente porque sí es verdad que parece que por el grupo de gobierno, cuando las perras que vienen del gobierno de Canarias o vienen de Europa, parece que no hace falta tanto rigor. Como vienen de otro lado, no es de lo que ponen los ciudadanos, no los podemos gastar alegremente. Para mí es tan serio y hay que ser tan riguroso con el gasto económico, tantos con el dinero que viene de Europa, con el dinero que viene de España, del gobierno central, como el que viene del Cabildo del gobierno de Canarias. Porque al final es dinero que ponemos todos y todas las ciudadanas a través de nuestros impuestos. Y entiendo que hay que gastarlo con rigor y con transparencia. Contamos con más de 150 medidas que van a dar respuesta a los problemas con que cuenta la ciudadanía de Santa Lucía. Más de 150 propuestas que vienen y están recogidas de ese trabajo día a día, calle a calle, codo a codo con los y las ciudadanas de Santa Lucía. O sea que entendemos que el PSOE, el Partido Socialista en Santa Lucía, ha hecho sus deberes y nos presentamos a las próximas elecciones municipales con la confianza de que la ciudadanía va a saber reconocer este esfuerzo y van a mirar con mucho cariño los compromisos que adquirimos a través de nuestro programa electoral con ellos y con ellas en el próximo mes de mayo. Pues nada, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Julio Ojeda, por estar aquí esta mañana. Gracias a ti. Gracias a ustedes y buenas noches y a abrigarse porque buenos días, perdón, que hace un frío tremendo en estos días. Muy bien, gracias a ti, Julio. Espero que la entrevista con Julio Ojeda, candidato al Partido Socialista Canario al Ayuntamiento de Santa Lucía, haya sido sagrado. Muy buenos días, Gran Canaria.